Hola, espero que estés de lo mejor. Hoy traigo para ti un video que ya había subido antes, pero la persona que me contó esta historia en stream me dijo que ya no quería que su nombre apareciera, entonces tuve que hacer unos arreglitos para que ahora fuera una historia anónima. Pero aún así te vengo a resumir esta historia de miedo que parece que es una muy interesante porque es una persona pues que yo conocí de primera mano, pero bueno. El punto es que te dejo aquí con la siguiente historia de miedo. Muy pronto te voy a traer la parte 2, entonces espero que disfrutes este resubir de la historia y nos vemos para otro video. Entonces te dejo con lo que ya había subido, pero que ahora le cambié cositas para que fuera anónima. Disfrútala. Este primer relato es titulado La voz en el cielo. Cuando era niña, de aproximadamente 8 años, recuerdo claramente un suceso que hasta el día de hoy no puedo explicar, pero que viví con total conciencia. No fue un sueño, no fue imaginación. Estaba completamente despierta y presente, consciente de lo que estaba pasando. Me encontraba yo en el patio de mi casa. Era un día como cualquier otro, un día común en mi vida caminando por ahí. Pero lo extraño sucedió cuando pasé por una zona muy específica del terreno, como si fuera una especie de circunferencia invisible, un espacio delimitado donde al entrar comencé a oír una voz que venía del cielo. No era un sonido cualquiera, sentía que era una voz que me hablaba a mí específicamente. La voz era grave, profunda, con una presencia que se sentía más allá de lo humano. Lo extraño era que solo podía oírse dentro de ese espacio. Era como si esta voz decidiera hacerse presente dentro de los límites de esta zona e incluso bastaba con dar un paso fuera y el silencio volvía por completo. Recuerdo que yo podía entrar de nuevo y ahí estaba, otra vez. Era la voz hablándome. No puedo recordar con claridad qué decía. Era como si las palabras se hubieran borrado, como si no estuvieran hechas para permanecer en mi memoria. Lo extraño es que yo me mantenía en la realidad, pues yo no tenía una sensación onírica ni difusa como si estuviera en un sueño. Era real, totalmente real. Yo lo sabía. No era cosa de confundir un sonido que al siguiente momento desaparecía. Yo estaba ahí escuchando esa voz. Sentía la vibración, la presencia. Era como si el aire mismo cambiara dentro de ese espacio. Era como si esa zona invisible realmente fuera parte de algo más, algo que no pertenece a la normalidad. Mi único objetivo era mostrarle a mis padres. Corrí hacia ellos, los tomé de la mano y los llevé justo al lugar, pero ellos no oían nada. Miraban a su alrededor, me preguntaban qué era lo que escuchaba y yo solo podía decir, ahí está, ¿no la oyen? Está hablándome. Pero para ellos no había nada, solo yo podía oírla. Nunca supe qué fue aquello, ni al crecer encontré una explicación lógica, pero sí sé algo, lo viví. No fue un sueño, no fue un juego, fue algo real, algo o alguien se manifestó en ese rincón del patio y por alguna razón eligió hablarme solo a mí. Y bueno, este relato, aparte de que es especial porque fue alguien que me contó en el chat, alguien que después me puse en contacto con ella y platicamos más de este relato. Algo que me parece curioso es que creo que encaja en 3 categorías de lo paranormal. O bueno, si ustedes quieren verlo como algo paranormal. Pero para mí este relato es especial porque de entrada podría ser un caso más relacionado a lo divino, ¿no? Algo como los ángeles o la voz de Dios en el cielo. Y esto lo digo porque se me hace muy parecido a los relatos que incluso en la Biblia están escritos. Los relatos donde ángeles con alas, lenguas de fuego y miles de ojos se manifiestan a través de sueños y a través de personas específicas para dar un mensaje. Ya saben, este típico mensaje de que empieza con las palabras de no tengas miedo. Creo que es algo que encaja en este lado porque solo ella lo podía escuchar, solo ella era consciente de lo que estaba pasando en ese momento y sus padres no podían escuchar a esa voz en el cielo que le hablaba a ella específicamente, y aparte era un mensaje que no puede recordar, era algo que necesitaba pasar en ese momento y bueno, esperemos que si era algo bueno haya pasado y si era algo malo no hubiera afectado ni a nadie de la familia, pero se me hace que en primera instancia me recuerda mucho a estos mensajes proféticos de los ángeles. También una segunda categoría en la que puede entrar es en el fenómeno ovni, que yo no soy ningún experto en ninguno de estos casos paranormales, pero se me hace igual muy coincidente que solo
ciertas personas son seleccionadas por estas inteligencias fuera de nuestro mundo, de nuestro planeta. Parece que vienen aquí a entregarnos un mensaje, pero solo lo hacen con personas específicas que están en un nivel donde aquí ya juega la capacidad mental, la capacidad de razonamiento, la inteligencia, si quieren verlo así, donde solo ciertas personas son capaces de comprender ese mensaje por una u otra razón que no entendemos. Y esto que solo desapareciera el sonido en esa zona, sí, podría ser esto tipo de simulación, tipo fenómeno ovni, alienígenas tratando de contactarnos. Y por último, una situación un poco más fantasiosa, una categoría más fantasiosa podría decirse, en la que yo veo que este relato puede encajar, es en la parte de los duendes, la parte de los aluches, duendes, shonis, que son muy comunes acá en México, aunque cabe decir que este relato sucede en otro país. Pero este relato de los duendes, yo lo digo principalmente porque sucede en el jardín de su casa y le sucede a ella siendo niña, y los padres, que ya son adultos, no parecen perceptibles de esta criatura. Podría ser algo más parecido con los duendes, que igual contactan con los niños, que les dan mensajes, los quieren atraer de cierta manera. Niños cuando están jugando y no son palabras tampoco perceptibles para los padres. Yo creo que este relato es increíble porque podría entrar en cualquiera de estas categorías fácilmente en lo paranormal, pero algo que es totalmente cierto y algo desconcertante es esto de que no fue una sensación de sueño, fue una sensación verdad. Ella está viviendo como cualquier otro día, y que incluso llevar a alguien más, muchas veces en los relatos no hay testigos, no hay personas que puedan confirmarlo porque no estuvieron ahí o las personas estaban solas, pero aquí ella llevó a sus padres y ellos no parecen darse cuenta de esto. Eso es lo desconcertante y lo que hace esta historia tan interesante. Y continuamos con nuestro segundo relato, y este relato lo vamos a nombrar Muñeco al lado del río. Cuando tenía 12 años fui con mi escuela a una excursión, a una reserva natural. A decir verdad, el paseo fue bastante aburrido. Caminamos por senderos que atravesaban el bosque, luego una zona parecida a una sabana, y al final había un río. En un momento hicimos una pausa para almorzar, en una zona preparada con carpas, alejada de la reserva como tal. Era un lugar tranquilo, pensado solo para comer y descansar. Fue entonces que yo, junto a 2 amigas, decidimos separarnos del grupo escolar por un rato. Nos adentramos unos 300 metros dentro del bosque, más por curiosidad que cualquier otra cosa. No había un llamado especial ni nada. Nosotras nos adentramos y encontramos algo que no esperábamos. Una vieja estructura de un puente, abandonada y un poco destruida. Esta estructura estaba en ruinas. No había un camino definido ni un lugar con el que conectara, por lo que solo quedaba esa estructura en pie. Pero aún así podías subirte y esa parte sería el inicio del puente. La vista nos permitía ver muchas cosas. Nos trepamos y desde esa altura vimos que debajo pasaba un pequeño río, y justo en la orilla había algo extraño. Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que no era un juguete cualquiera. Era lo que parecía ser un muñeco vudú. Estaba hecho con trapos viejos, alfileres oxidados y un hilo rojo amarrado como si simulara sangre o algún tipo de energía vital. Mis amigas, entre risas nerviosas, me desafiaron a romperlo. No quería parecer miedosa, así que lo rompí tal y como me habían retado a hacerlo. No vimos nada más interesante ni sentimos nada extraño ese día, así que volvimos con el grupo como si nada hubiera pasado. Pero lo verdaderamente extraño sucedió después. Al día siguiente, ninguna de mis 2 amigas fue a la escuela. Una de ellas había sido atropellada por un auto esa misma mañana. Por suerte, no fue algo que pasara a mayores, aunque sí, mi amiga terminó con una pierna fracturada. La otra tomó por error un autobús que la llevó hacia otro lado de la ciudad y terminó perdida en una zona que no conocía. Un desconocido se ofreció a ayudarla y ella confió en él por la presión y el miedo de estar en un lugar nuevo para ella. Pero el hombre tenía otras intenciones. Solo que por pura suerte, un policía interceptó a mi amiga y detuvo a este sujeto, ayudando a mi amiga antes de que ocurriera algo peor. ¿Y a mí? A mí me pasó algo aún más desconcertante. Estaba bien, había comido, dormido, todo bien, todo normal. Pero de la nada, en plena jornada escolar, me desmayé. Me colapsé sin previo aviso.
Empecé a sangrar por la nariz y tuvieron que llamar a una ambulancia. Ese día me recuperé, pero al poco tiempo empezaron los problemas de salud. Cosas relacionadas con el asma, osteoporosis e incluso podría decirse que problemas neurológicos. Todo empezó ese mismo mes. Hasta hoy no puedo evitar pensar en ese muñeco, en ese acto aparentemente inocente, divertido, de simplemente estar jugando y romperlo. ¿Fue casualidad o tocamos algo que no debíamos? A veces me pregunto si fue una advertencia o una consecuencia de habernos metido con ese muñeco. Y bueno, aquí claramente podemos ver que es un muñeco destinado para trabajos. El hecho de que estuviera en la orilla de un río, que estuviera con estos alfileres, con este hilo rojo que parecía energía vital, yo creo que era un muñeco que estaba destinado a pasarle un mal a otra persona. Como podemos ver de muñecos vudú o brujería tradicional, siempre se hacen trabajos destinados a una persona, pero si alguien externo a este embrujo llega y lo rompe, es común escuchar que esa maldición se le pasa a esta persona, que esta maldición, al manipular esta energía, puede encontrarse con algo que estaba destinado para perjudicar a una persona, pero esta brujería ahora ya se le pega a uno. Entonces, no sé, tal vez podría ser un tipo de embrujo para simplemente hacer el mal. La verdad son cosas que tampoco soy muy estudiado ni experto en este tema, pero totalmente parece fuera de una casualidad que justamente encontrarte con este artefacto extraño haya causado que a ustedes les hayan pasado cosas extrañas. Y bueno, de buenas que no le pasó nada a ninguna de las tres en cuanto a, pues bueno, algo fatal. Pero el hecho de que la persona que manipuló a este muñeco se llevara la peor parte de estas cosas, como ese sangrado, que el desmayo que está relacionado con la afectación neurológica, pues parece ser que sí se metieron o jugaron con cosas que no debían. Y si bien pareciera ser que no absorbió todo el maleficio de una, creo que yo voy más por la parte de que fue una advertencia de que no hay que meterse con este tipo de cosas, de que no hay que romperlas, de que hay que tener respeto por todo lo que nos encontramos, porque bueno, nunca sabemos qué es lo que puede traer a ese tipo de cosas, ¿no? Y fuera si creemos, no creemos, bueno, siempre es mejor tener respeto por lo que no conocemos y no andar jugando con este tipo de cosas. Y como te dije, esta es una historia que ya se había subido antes, pero la persona ya me compartió la segunda parte, la continuación de esta historia, que es con el muñeco vudú. Entonces espero que te quedes, espero que en unos días más puedas conocer esta segunda parte y cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Se te hizo muy fantasiosa? ¿Tú si lo crees posible? ¿Has tenido una historia parecida, a un acercamiento parecido a lo que vivió esta persona? Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense y nos vemos hasta pronto. Bye bye.